Cuando estaba en mi último año de preparatoria, tenía un trabajo de fin de semana echando gasolina en una gasolinera de carretera aquí en Jalisco. Vi todo tipo de cosas locas en el año más o menos que trabajé allí, pero honestamente, la mayoría de las cosas ahora me parecen graciosas, incluso algunos encuentros cercanos con clientes locos, o la vez que me robaron. Realmente no estaba en ningún peligro mortal. Sé cómo defenderme, y sé que no debo hacer otra cosa que cooperar con alguien lo suficientemente desesperado como para ponerme un arma en la cara. Estamos entrenados para entregar el dinero. Está asegurado, pero nadie puede volver a meterme el cerebro en el cráneo si decido hacerme el héroe por 50 pesos y monedas. Quiero decir, el tipo estaba incluso más asustado que yo. Así que ahora se ha convertido en una historia loca, pero no tan aterradora que no tengo problema en contar en fiestas o en citas o lo que sea. Pero luego hay una cosa que ocurrió que no menciono tan fácilmente, y que solo sale cuando la gente quiere saber cuál fue la peor cosa que vi. A veces ni siquiera tengo ganas de hablar de ello, porque sé que pudo haber sido solo algo raro que ocurrió una sola vez, y solo a mí. Pero otras veces siento que tengo que advertir a la gente para que reconozcan y actúen como lo hice yo. Esa es otra parte de esto que odio. Siento que suena como si intentara hacerme el héroe en esta situación, pero puedo asegurarte que no me siento así en absoluto. Siento que hice lo mínimo necesario, pero suficiente. Basta de introducción, aquí va la historia. Una noche, estaba trabajando el turno de noche cuando un Audi con placas de Coahuila se detuvo alrededor de las 2 de la mañana. Un tipo salió pidiéndome que llenara su coche mientras él iba al baño. Me metió un billete de 20 pesos en el bolsillo de la camisa, prometiendo otro 20 si podía llenar el tanque rápidamente. Naturalmente, me apresuré a hacer lo que dijo, y noté a una niña de edad de secundaria dormida en el asiento trasero, cubierta hasta la barbilla con una manta. No quería despertarla y arriesgarme a perder mi propina, así que procedí a llenar el tanque tan rápido como pude, mientras aún tenía cuidado, manteniendo un ojo en ella para asegurarme de que no se despertara. Ella permaneció dormida y, mientras me concentraba más en llenar el tanque, de repente sentí un escalofrío en todo el cuerpo cuando volví a mirarla, y ella estaba mirándome con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiera decir algo, ella me dijo claramente 2 palabras a través del vidrio. «Ayúdame». Hubo un momento en el que simplemente me detuve, mano en la bomba de gasolina, ya no llenando, y luego escuché su voz preguntando, «Oye, ¿todo bien por allá?». Tuve que pensar rápido. Le dije que algo estaba mal con la bomba y que podía regresar adentro para reiniciarla. Así la gasolina comenzaría a bombear de nuevo. Seguí con que había estado pasando de vez en cuando todo el día. Me disculpé por la inconveniencia y le aseguré que funcionaría en solo un segundo. Corrí adentro, presioné la alarma silenciosa y luego volví afuera para terminar de llenar su tanque. Se tragó todo el cuento, y si me permites decirlo, di una actuación digna de un Oscar, sin entrar completamente en pánico, sin estrangularlo ni hacer algún intento equivocado de rescatar realmente a la chica. La policía más tarde me dijo que hice lo correcto. Tenía su número de placa en las cámaras, obtuve una buena descripción de él y de la chica, y sus huellas dactilares estaban en el dinero que me dio. Me aseguré de llamar al 911 tan pronto como se fueron, pero gracias a la alarma silenciosa, ya había una unidad de patrulla en camino hacia mí. La operadora redirigió al policía hacia la carretera por la que se había ido el tipo y, bingo, fue detenido en un control de tráfico. Supuestamente, todo terminó bien para esa chica en particular. Pero ¿cuántas otras no tienen la oportunidad de pedir ayuda así? ¿Cuántas terminan en el maletero en lugar del asiento trasero? ¿Cuántas no son rescatadas? Es ese tipo de preguntas las que trato de no pensar. Por eso no me gusta contar mucho esta historia. Sin embargo, siento que es importante compartirla a veces como advertencia. Si esto llega a tantas personas como sea posible, quizás me ahorre un montón de aliento y muchas noches sin dormir. Debo comenzar diciendo que no creo en fantasmas ni en ningún otro tipo de actividad paranormal, y esto no es un intento de convencer a la gente de su existencia. Pero lo que diré es que tengo una mente abierta respecto a cosas que no puedo explicar usando la lógica y el razonamiento. Sé que algo me pasó, solo que no sé qué, y nada de lo que he escuchado hasta ahora ha ofrecido una explicación satisfactoria. Pero entonces, eso es lo que me asustó de ello.
Si pudiera simplemente atribuirlo a ver un fantasma o presenciar un error en la Matrix, como he escuchado decir a la gente, o cualquier otra tontería, al menos podría cerrar el tema y seguir adelante. Pero no puedo, porque no tengo idea de qué pasó esa noche, y tampoco nadie más. Trabajaba para una empresa de seguridad que contrataba trabajo nocturno para grandes edificios de oficinas en el centro de Houston. Algunos de los edificios eran lugares realmente agradables, y sus oficinas de seguridad tenían todo tipo de comodidades que otros simplemente no tenían. El único problema era que hacían que algunos de los turnos nocturnos fueran los más aburridos que puedas imaginar. Ser guardia puede ser agotador y peligroso, pero el aburrimiento es un veneno diferente en su totalidad. Así que entenderás cuando digo que de todos los lugares en los que esperaba que mi guardia más espeluznante podría ser, esos lugares ni siquiera estaban cerca del top 10. Uno de los edificios en los que trabajábamos tenía un montón de oficinas diferentes en cada piso, con un diseño de cada piso en forma de U. Cada uno de los pisos era propiedad de una empresa diferente, en su mayoría. Así que la mayoría tenía un diseño diferente, pero el mismo diseño. Parte de ese diseño eran esas placas de metal pulido que estaban en la esquina de cada pasillo. Estaban posicionadas en los ángulos de 90 grados en la forma de U. Y al principio pensé que era solo una elección de diseño extraña, pero luego descubrí que eran como espejos. Si alguien caminaba por el pasillo conectado y no podías verlo, podrías ver un poco de movimiento en el metal pulido, así que no te encontrarías con nadie o te llevarías un susto. Bastante inteligente, ¿verdad? Bueno, escucha esto. Una noche, estoy trabajando el turno de noche con 2 compañeros cuando llega mi turno para hacer una ronda física del edificio. Teníamos la mayoría del edificio mapeado con cámaras, pero ningún guardia de seguridad que se precie confía solo en electrónicos. Así que cada media hora uno de los guardias daba una rápida vuelta por cada uno de los pisos, solo para asegurarse de que todo estaba bien. La mayoría de los chicos simplemente tomaban los ascensores de arriba a abajo, pero fue en ese momento cuando decidí tomar las escaleras algunas veces por noche para tratar de hacer algo de ejercicio. Estaba un poco más pesado de lo que quería, y subir incluso 5 o 6 pisos de escaleras era difícil, así que tomaba tantos pisos como podía, y luego tomaba el ascensor el resto del camino. También ayudaba a matar el tiempo en esos turnos infernales, así que todo eran ganancias en mi mente. De todos modos, esa noche logré subir hasta el 9º piso, que era totalmente un nuevo récord para mí, pero estaba completamente agotado. Literalmente tuve que apoyarme en la pared para recuperar el aliento, asegurándome de quedarme en los puntos ciegos de las escaleras para que mis compañeros no me vieran y se rieran de mí. Y luego, una vez que me recuperé, salí al pasillo y hacia la primera curva en esa U que mencioné antes. Cuando estoy a unos metros de ella, me congelo porque, por primera vez en todo el tiempo que había trabajado allí, veo un reflejo en esa cosa de espejo de metal pulido. No era cristalino, pero era 100% de la manera en que siempre notas algo diferente en algo que has visto 100 veces antes. Podía ver claramente a alguien parado en el pasillo conectado, usando lo que parecía ser el mismo tipo de uniforme de seguridad que yo. Llamé pensando que era uno de mis compañeros. Entonces la forma de camisa blanca de repente se movió fuera de la vista. Ahora de inmediato, estoy pensando que esto es una broma, justo cuando los atrapé tratando de asustarme. Así que mientras caminaba por las esquinas iba diciendo cosas como, sé que estás ahí, idiota, te vi en el reflejo. Rodeé cada esquina y no vi a nadie. Así que asumí que el tipo había entrado en una de las salas de conferencias u oficinas como respaldo. Revisé cada una y todas estaban vacías. Llamé por mi radio para asegurarme de que realmente había alguien allí arriba conmigo y que solo estaban escondidos en un armario o algo así porque son solo un montón de idiotas inmaduros. Y en el segundo en que escuché a ambos chicos hablando en el mismo radio, sentí un poco de miedo. O estaba teniendo algún tipo de episodio extraño después de caminar a paso ligero esos 9 pisos, o mis ojos me estaban jugando una mala pasada, y ninguna de las dos era un resultado deseable. Así que, naturalmente, comencé a preocuparme un poco, no mucho, solo un poco. Decidí tomar el ascensor el resto del camino, todavía un poco preocupado por mi salud y esas cosas. Pero luego, mientras caminaba hacia él, ocurrió algo que me hace sentir frío solo de pensar en ello hoy en día. Sentí como si alguien caminara detrás de mí y realmente rápido también. Escuché los pasos fuera de los míos,
y sentí esa sensación de peligro inminente que tienes cuando alguien te corre desde atrás. Así que me di la vuelta. Tenía la mano en mi arma lista para defenderme, pero no había nada. Solo un pasillo vacío con solo yo de pie en él. No puedo ni siquiera pensar en las palabras para el tipo de miedo que estaba sintiendo en ese momento. Lo mejor que puedo llegar a decir es que era como una fuerza física. Ese miedo me golpeó y me empujó hacia el ascensor a paso ligero. Estaba convencido de que había alguien allí arriba conmigo, pero al mismo tiempo, esa persona tenía que ser psíquica o una ninja para poder acercarse a mí de esa manera, o al menos hacerme sentir como si me estuvieran acechando. Nada de eso tenía sentido, y más, estaba pensando que había algo malo conmigo y no que algo raro estuviera pasando. Cuando estaba seguro en el ascensor, llamé a mis compañeros y les pedí que vigilaran todas las cámaras del piso 10 para cualquier tipo de movimiento. Respondieron preguntando si estaba bien o si necesitaba ayuda, probablemente porque podían escuchar el estado en que me encontraba. Pero les dije que se callaran, que vigilaran las cámaras y me dijeran si podían ver algo o a alguien. Estaba esperando un no, en cuyo caso tendría que aceptar que estaba teniendo algún tipo de emergencia médica, y quizás incluso llamar al 911. He escuchado sobre personas que tienen derrames cerebrales o ataques cardíacos, y cómo pueden sentirse confundidos o asustados o algo así. Así que eso es todo lo que mi mente de hipocondríaco estaba pensando. Pero entonces, cuando mi radio volvió a la vida, escuché lo siguiente que dijeron, y juro por Cristo que sentí que iba a vomitar. Mi compañero regresó con sí, hay alguien allí arriba contigo. Nos dirigimos al ascensor ahora mismo. Envié el ascensor al primer piso y, siendo honesto, me sentí extrañamente aliviado. No estaba a punto de tener un derrame cerebral y no me estaba volviendo loco. Realmente había alguien en el piso 10 y estaba a punto de recibir una paliza por asustarme tanto. Barrimos todas las habitaciones juntos, llamando a este posible intruso todo el tiempo, diciendo cosas como sal y solo te llevarás una multa por allanamiento, e incluso diciendo cosas como esta es una forma terrible de recibir un disparo. Solo estábamos fanfarroneando, y no fue un gran problema que no encontráramos a este intruso en el piso 10, porque fácilmente podrían haber usado la escalera para escapar a otro piso. Pero en lugar de ir a cazarlos, simplemente volvimos a la oficina de seguridad, miramos las cámaras y esperamos a que llegara la policía real. De camino de vuelta a la oficina le pregunté a mi compañero qué exactamente había visto en esas cámaras de seguridad, y resulta que no había visto nada definitivo, solo suficiente movimiento borroso en los bordes de un monitor para saber que alguien estaba definitivamente allí arriba, y parecía que sabían dónde estaban los puntos ciegos de la cámara. Esto es lo que realmente hizo sonar las campanas de alarma para mis compañeros. Cosas así sugieren que alguien había estudiado el lugar, es decir, había hecho un poco de reconocimiento durante el día, posiblemente disfrazado como cliente o empleado, así que sabrían dónde ir para conseguir lo que habían venido a buscar, así como cómo llegar allí sin ser detectados de inmediato. Mucha gente me ha preguntado cómo pudo haber entrado esa persona en el edificio en primer lugar, y si eso no me molestaba en absoluto. La respuesta a eso es sí, lo hacía, pero no estamos entrenados para perder tiempo pensando cómo. Estamos entrenados para reaccionar a los intrusos según y cuando ocurran, y para concentrarnos en encerrarlos para que la policía los atrape o sacarlos del edificio sin que nadie salga herido. Te concentras en el cómo después, en el momento te concentras en el intruso. De todos modos, miramos las cámaras, llamamos a la policía, y tratamos de averiguar dónde diablos podría haber ido este intruso, mientras evitaba todas las cámaras de seguridad que estábamos mirando. Estábamos mirando las cámaras quizás durante 15 o 20 minutos antes de que llegara la policía, y no vimos ningún movimiento. Luego, cuando llegó la policía, les ayudamos a barrer todos los pisos y oficinas para asegurarnos de que nadie estuviera por ahí. Fueron bastante minuciosos al respecto, abriendo armarios y revisando debajo de escritorios, pero aún así, no encontramos a nadie. Incluso los policías dijeron que debió haber sido espeluznante para quien quiera que estuviera allí solo, lo que para mí sonaba como el eufemismo del siglo. Pero en ese momento, cuando estábamos lidiando con la situación, estaba seguro de que no solo me estaba volviendo loco, la situación se estaba resolviendo, así que estaba relativamente tranquilo de nuevo. Cuando la policía se fue, activamos los sistemas de alarma desde los pisos 9 al 13,
lo que significa que si alguien entraba a esos pisos de nuevo, seríamos alertados instantáneamente y se emitiría automáticamente una llamada al 911. Esa noche no se activaron alarmas, así que asumimos que el episodio había terminado y que tendríamos que hablar con el jefe de seguridad al respecto, y no había duda de que estaría muy interesado en cómo había dejado que algo así ocurriera. Pero nadie esperaba ser despedido o algo así. Así que terminamos el turno lo más normal posible, y luego simplemente nos fuimos a casa de buen humor. Fue solo en las semanas siguientes que me di cuenta de cuánto me había afectado la experiencia, y cuanto más tiempo pasaba preguntándome sobre ella, peor se sentía. Pensar que lo había dejado atrás resultó ser un gran error de juicio de mi parte. O quizás lo encerré y luego simplemente se escapó de nuevo. No lo sé. Pensé en qué podría haber hecho esos ruidos y movimientos, que podría haberme dado esa sensación de que alguien se acercaba corriendo por detrás, y después de pensarlo durante mucho tiempo, decidí que no quería trabajar allí más. Y cuando me dijeron que no podía elegir en qué guardias estaba, no me quedó más remedio que buscar empleo en otro lugar. No tengo miedo de admitir que tengo miedo de lo que sucedió allí arriba, y en lugar de caer en un agujero de conejo loco tratando de explicarlo, pensé que era mejor simplemente irme y empezar de nuevo en otro lugar. Nunca ha vuelto a suceder, ni nada parecido, pero puedes apostar tu último dólar que si lo hace me iré de nuevo. Trabajé para la Policía Metropolitana de Las Vegas durante 8 años, y en ese tiempo solo tuve que usar mi arma de fuego una vez. Muchos otros policías de metro podrían decirte que eso es algo milagroso y que debería considerarme afortunado. Lo hago en cierto modo, pero esos mismos policías también admitirían que mi único tiroteo vale por 3 o 4 de los suyos solo por las circunstancias en sí. Una noche, conducía por North Vegas después de recibir una llamada del mini mercado en East Owens Avenue, y de regreso hacia el Strip, iba reduciendo la velocidad al acercarme a unos semáforos cuando vi algo extraño en James Street a mi derecha. Había un coche aparcado en la acera con todas las luces interiores encendidas, y parecía que el conductor estaba inclinado en una posición antinatural. No tenía otras llamadas, así que pensé en dar la vuelta a la manzana, y luego pasar lentamente para ver si estaba bien. Y efectivamente había un hombre desmayado en el asiento del conductor de su coche. Después de echar un vistazo rápido alrededor del lado del conductor y del pasajero para verificar la presencia de armas o narcóticos, golpeé su ventana varias veces para despertarlo. El hombre parecía tener unos 30 años, hispano, con el cabello corto y parecía llevar ropa de trabajo. Cuando golpeé su ventana, se despertó sobresaltado y una de las primeras palabras que dijo fueron: «Oh, Dios mío, oficial, lo siento mucho. Esta es literalmente mi casa aquí mismo. Creo que me quedé dormido un poco y me estacioné aquí». Le pregunté de dónde venía y me dijo que trabajaba de noche en una planta química en Henderson. Había pasado todo el día haciendo algo por su familia, y luego tuvo que trabajar justo después, así que después de casi 24 horas sin dormir, debió haberse desmayado tan pronto como fue seguro cerrar los ojos por unos minutos. Normalmente tendría que realizar una prueba de sobriedad en el lugar, pero él realmente parecía exhausto. Tenía los ojos rojos y su habla era bastante pastosa, aunque se aclaraba más y más cada segundo. No olía a alcohol y su identificación estaba en orden, pero aún había algo que no me cuadraba. Cuando le pregunté en qué planta química trabajaba, dijo Olin Chlor-Alkali, pero yo tenía un primo en la industria química que trabajaba en el mismo parque industrial de Henderson, solo que en una empresa llamada Borman. Borman era la única empresa química que tenía turnos nocturnos en ese momento. Así que si no trabajaba para Borman, no podría haber estado trabajando como otra cosa que no fuera guardia de seguridad nocturno. Pero dado que estaba vestido para una línea de producción u otro tipo de trabajo pesado, no había explicación para por qué estaría fuera tan tarde. Verifiqué su identificación, y el historial del tipo consistía solo en algunas multas de estacionamiento tardías, pero decidí, solo para estar seguro, hacerle una prueba de sobriedad y tal vez registrar su vehículo si notaba algo durante la prueba. En el peor de los casos, inconvenienciaría un poco a este hombre y probablemente entendería mis razones para hacerlo, dado lo amable que estaba siendo. Pero en el mejor de los casos, encontraría lo que estaba haciendo que mis sentidos arácnidos vibraran en esta situación. Atrapé al hombre en una mentira, una pequeña,
Pero cada vez que eso sucede tienes que recordarte a ti mismo que nadie con intenciones inocentes o nobles dice mentiras casuales, especialmente no a los policías. Así que volví al coche del tipo y le pregunté si le importaría someterse a la rápida prueba de sobriedad. Él responde diciendo que no en absoluto, oficial. Pero luego hay una pausa ligeramente incómoda antes de decir, ¿quieres que lo haga ahora? Asentí, y él simplemente me miró como diciendo, ¿en serio? Pensé que estábamos bien. Le expliqué que aunque aprecio cuán cansado está y cuánto ha trabajado, se me había ordenado realizarle una prueba dadas las circunstancias. Prometí hacerlo lo más rápido posible para que pudiera entrar y acostarse, pero que tenía que hacerlo o arriesgarme a hacer enojar a mi sargento, ya sabes. Y eso era totalmente falso, pero pensé que si él podía darme un poco, yo podría darle un poco. Pero en lugar de salir del coche, el brazo del tipo, que había estado descansando en la puerta donde estaba la ventana bajada, desapareció detrás de la puerta donde no podía verlo. Esto es un gran no cuando se trata con policías, especialmente durante una parada de tráfico o cualquier tipo de interacción vehicular. Puedes llamarme lamebotas, decirme que tus impuestos pagan mi salario, o que vas a hacer que me despidan, pero mientras mantengas tus manos a las 10:02, generalmente estoy tranquilo. Empiezas a poner tus manos en lugares donde no puedo verlas y empiezo a ponerme nervioso. Di un paso rápido hacia el tipo, manejé mi arma de fuego y le dije muy cortésmente que mantuviera sus manos donde pudiera verlas. Él levantó ambas manos diciendo, ok, oficial, tranquilo. Pero comenzaron a caer de nuevo en el momento en que comenzamos a discutir sobre la prueba de sobriedad. Tuve que sujetar físicamente el brazo izquierdo del hombre a la puerta, para evitar que alcanzara, pero él seguía diciéndome, está bien, no tengo armas en el coche, solo estoy tratando de desbloquear la puerta. Luego le dije que desbloqueara la puerta con la otra mano y fue entonces cuando la agarró. El tipo tenía un arma escondida detrás de su espalda en el asiento del conductor, y yo estaba tan concentrado en lo que su brazo izquierdo estaba alcanzando, que consideré que todo el tiempo estaba alcanzando hacia abajo para tener palanca. Así que se impulsó hacia adelante un poco, agarró el arma, y comenzó a dispararme. Una de sus balas me alcanzó el brazo izquierdo, pero mi arma estaba en mi derecha. Así que retrocedí fuera de su arco de fuego, y luego simplemente descargué a través de la ventana trasera del pasajero, poniendo balas en el asiento del conductor y en el centro de masa del tipo. Mi brazo izquierdo se negó a funcionar, así que tuve que agarrar mi radio con mi derecha, aún sosteniendo mi arma, para informar que había sido alcanzado. Esto me puso en una gran desventaja por un segundo o dos, y si el tipo hubiera seguido siendo una amenaza, podría haberme sacado con unos pocos disparos bien cronometrados y bien colocados, pero afortunadamente no estaba en posición de hacer eso. Después de informar, entrené inmediatamente mi arma de fuego de nuevo en él y luego, instintivamente comencé a gritar órdenes. Estaba asustado de mi mente sin idea de qué hacer. No quería dispararle al tipo de nuevo, pero desarmarlo o detenerlo estaba fuera de cuestión gracias a la bala que me había atravesado el brazo. Recuerdo cómo dejé de gritarle órdenes por un segundo solo para escuchar al tipo comenzar a decir débilmente algo como, ¿por qué me disparaste, hombre? Estoy corriendo fuera de mi casa. Lo dijo como si él no hubiera sido el que abrió fuego primero, como si yo simplemente le hubiera disparado por estar dormido en su coche. Y eso sucede mucho más de lo que piensas. Una vez vi a una mujer huir de una parada de tráfico, estrellar su coche contra una camioneta familiar, intentar apuñalar al oficial que la sacó de su montón de humo de coche y luego mentir allí esposada diciendo, no hice nada. Supongo que algunas personas se asustan realmente cuando piensan que van a ir a la cárcel, ya sea la primera vez o delincuentes habituales. Algunas personas pueden soportarlo, crecen en el sistema penitenciario, supongo que es como su hogar lejos del hogar, pero otros, bueno, a veces creo que eligen la muerte antes que renunciar a lo que sea que tengan en marcha. Por ejemplo, el tipo que voló mi bíceps izquierdo, pensarías que era algún miembro del cártel buscado con 100 órdenes de arresto en su contra, pero no, nunca había tenido problemas con la ley antes. Simplemente no podía enfrentar quedarse sin los Oxycontin a los que estaba enganchado. Eso es todo. Mis compañeros oficiales encontraron en su coche una botella de Oxycontin sin receta. Ahora, sin antecedentes y con un buen abogado, podría haberse conseguido una sentencia suspendida y asesoramiento sobre drogas, y en el peor de los casos, quizás 6 meses con buena conducta.
pero luego la idea de tener que desintoxicarse en la cárcel. Supongo que algunas personas realmente piensan que eso es un destino peor que la muerte. Tenía solo 19 años cuando me mudé a Estados Unidos por primera vez. Mi padre murió cuando yo aún era un bebé y mi madre falleció de cáncer justo unos días antes de mi 18º cumpleaños. Me quedé con mi hermana por un tiempo, quien ya estaba casada y tenía hijos, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezara a soñar con una vida lejos de Guatemala. Comencé mi solicitud poco después y recurrí a un viejo amigo de mi padre para conseguir un patrocinador y un trabajo en Texas. Luego, unos 18 meses después, llegué a la ciudad de Laredo. Estados Unidos era nuevo, grande y emocionante, y aunque el trabajo era duro y mi salario no era grande, estaba feliz. Mi abuela siempre solía decir, a falta de pan, tortillas, y eso es exactamente lo que estaba haciendo. Así que trabajaba en mi empleo miserable y dormía en un apartamento compartido igualmente miserable, teniendo fe en que las cosas mejorarían con el tiempo. Y lo hicieron, pero como dice un dicho que me gusta, siempre es más oscuro antes del amanecer. Y justo cuando parecía que las cosas iban bien, hubo un incendio en el edificio de apartamentos en el que me alojaba. Nos despertamos con alguien golpeando nuestra puerta y cuando todos salimos, una mitad del edificio estaba envuelta en llamas. Creo que algunas personas realmente murieron esa noche. Fue horrible. Así que, aunque estaba condenado a vivir en mi coche por el futuro previsible, era una situación de por la gracia de Dios. Así que ahí estaba yo, viviendo en mi coche, prensando tortillas en esta cantina nocturna, ahorrando cada pequeño centavo que podía para un plan que ni siquiera había pensado aún. Había muchas personas desesperadas en Laredo en ese momento, y más de ellas recurrían al crimen para salir adelante. Recibí más de una oferta para involucrarme en algo en lo que realmente no debería haberme metido, y gracias a Dios me dio la fuerza y la sabiduría para mantenerme en el camino recto. Algunas de las ofertas me hacen reír al pensar en ellas hoy en día. Simplemente no puedo imaginarme a mi delgado yo vendiendo drogas o conduciendo prostitutas. Me habrían devorado vivo después de 5 minutos de estar allí fuera. Pero otras cosas en las que me metí no me hacen reír tanto. Una noche, estaba en mi descanso del turno en la cantina, así que caminé hasta una tienda de la esquina para comprar algo de coca y tal vez unos cigarrillos. Luego, en lugar de caminar directamente de regreso a la cantina, me apoyé contra una pared fuera de la tienda y encendí un cigarrillo mientras bebía mi coca. Estaba simplemente en mis pensamientos cuando de repente escuché una voz que decía, «Trabajas demasiado, hijo». Lo dijo en español, pero tenía este tono paternal, y cuando miré alrededor, vi a este tipo vaquero muy bien vestido acercándose a mí. Digo vaquero como un cowboy, pero vestido de manera elegante, con botas bonitas, sombrero agradable y una gran hebilla de cinturón brillante, ya sabes, ese tipo. Le dije algo como, solo tratando de sobrevivir, pensando que iba a seguir su camino después de un comentario al pasar, pero no lo hizo. Se acercó directamente a mí y dijo en español, «No es como antes cuando la gente paseaba a sus perros con salchichas, ¿verdad? Creo que incluso algunos chapines no entenderán lo que esto significa, así que déjame explicar. En Guatemala, decimos algo que básicamente significa que en tiempos mejores y cuando la gente era más próspera, las personas prósperas podían permitirse alimentar a sus perros con carne deliciosa como chorizo o longanizas, así que es un dicho que se refiere a ese tipo de periodo. Lo curioso es que es una frase muy guatemalteca y el acento del tipo era muy obviamente mexicano, así que puedes imaginar mi confusión. Le pregunté si era chapín, siendo chapín un argot para los guatemaltecos, pero él solo se rió, negó con la cabeza y me dijo que había estado por todo el lugar. Eso tenía sentido, pero lo que no tenía sentido era cómo sabía que yo era de Guatemala. Le pregunté cómo sabía de dónde era, y me dijo que era su trabajo conocer cosas sobre las personas. Según él, este trabajo pagaba muy bien, y si estaba dispuesto a renunciar a algo, yo también podría ganar mucho dinero. Ahora, enseguida reconocí ese mismo tono resbaladizo de alguien que quiere que haga algo ilegal por ellos, así que estaba preparándome para decirles que no, gracias, pero él debió haberlo leído en mi lenguaje corporal o algo, porque comenzó a tratar de tranquilizarme. Me dijo que sí, lo que estaba proponiendo era ilegal, pero que no era inmoral. No iba a estar conduciendo veneno adictivo a través de la frontera, ni ayudando a jóvenes mujeres a entrar en situaciones peligrosas y destructivas.
No era nada que me fuera a hacer deportar. No podría trabajar durante al menos 6 u 8 semanas después de lo que fuera que él estaba proponiendo. Pero todos mis gastos serían pagados durante este periodo, y me iría con $4,000 en efectivo. $4,000 era más de la mitad de mi salario en ese momento, y mucho más de lo que cualquier proxeneta o traficante estaba ofreciendo. Entonces, con la promesa de que el trabajo no era inmoral, admito que captó mi atención. Continuó explicando que en Estados Unidos, el truco para ganar dinero fuera de la ley era alejarse de los vicios y las drogas y la prostitución, trabajar con los gringos, no sin ellos ni en su contra, y cuanto más ricos fueran esos gringos, mejor. Supuse que estaba hablando de algún tipo de crimen financiero, ya que insistía en que nadie resultaba herido y que trabajaba con las mejores personas. Sus palabras, supongo que me mantenía en la oscuridad para mantenerme curioso, algo que había practicado muchas veces probablemente, pero funcionó y al final le pregunté qué tenía que hacer para poner mis manos en ese tipo de dinero por solo unas semanas de trabajo. Pero entonces, en lugar de decírmelo directamente, el rico vaquero lanzó un montón de preguntas sobre mi salud. Me preguntó si tenía diabetes, problemas cardíacos, si estaba tomando medicamentos, todas estas cosas relacionadas con la salud que al principio no tenían mucho sentido para mí. Supuse que fuera lo que fuera, tenía que estar en forma y saludable para ello, y Dios mío, tenía razón en eso. No me ofrecían $4,000 por mi trabajo, me los ofrecían a cambio de uno de mis riñones. Y cuando lo dijo por primera vez, pensé que debía haberlo escuchado mal o que estaba usando algún tipo de término en argot con el que no estaba familiarizado. Él confundió mi confusión con shock, y una vez más, entró en lo que sonaba como un método bien ensayado para convencerme. Me dijo que un hombre joven y en forma como yo podía sobrevivir con un solo riñón, y que con suficiente tiempo, incluso podría volver a crecer. Puede que fuera joven, quebrado y bastante ingenuo, pero no era estúpido. Sabía que los órganos principales no simplemente vuelven a crecer. Al menos estaba bastante seguro de que no. Quería decirle al tipo que metiera su oferta donde no brilla el sol, ya que era casi lo más loco que había escuchado. Pero algo me dijo que ser grosero con un hombre así no sería una movida muy sabia. Le dije que lo pensaría, y él me dio una tarjeta con nada más que un número de teléfono escrito en ella. No llamé al número, y sabía que era mejor no decir nada al respecto porque soy de un lugar donde la gente a veces se habla hasta la muerte. Pero también soy de un lugar donde la gente mete dinero en las tumbas, así que me callé la boca y me dije a mí mismo que con trabajo duro, la prosperidad vendría eventualmente. Las soluciones rápidas son raras en la vida, y nunca se arreglan problemas a largo plazo con soluciones a corto plazo. Nunca supe de nadie que aceptara ofertas para vender sus órganos, pero si un hombre se sentía cómodo y confiado como para acercarse a trabajadores migrantes en la calle, debe haber habido alguien que aceptara esas ofertas. Entiendo el muro de silencio involucrado en algo como el tráfico de órganos, pero pensarías que conocerías a una o dos personas que realmente lo hicieron, ¿verdad? Pero nunca lo hice y creo que descubrí por qué. Digamos que te vas con un extraño y te llevan a algún médico de callejón y te anestesian con la impresión de que solo estás perdiendo uno de tus 2 riñones. ¿Quién les impide tomar más o llevarse todo? Tendrías que estar loco para aceptar algo así, loco o verdaderamente desesperado. Y eso es lo que me asusta. Sé que hay personas tan desesperadas que venderían sus órganos. Yo casi fui una de esas personas. Amo este país y amo a su gente aún más, pero para muchos migrantes como yo, el camino es largo, duro, y algunas personas nunca llegan al final. Trabajé como oficial de correcciones durante 2 años, 3 meses y 18 días, porque 2 años, 3 meses y 18 días fue todo lo que pude soportar. Después de eso, ni $1,000,000 me harían pasar por las puertas de esa cárcel del condado, y $1,000 millones solo me harían trabajar los fines de semana. Mi cárcel ni siquiera era tan dura. Había muchas otras cárceles a lo largo de todo el país con peores reputaciones que la nuestra, pero aún así, trabajar esos turnos nocturnos a veces podía ser como una película de terror. A los reclusos les encantaba lanzar su propia orina y heces a nosotros y a otros reclusos. Muchos reclusos tenían relaciones sexuales entre ellos, a veces también el personal. Básicamente todas las cosas locas que ves en la televisión, la mayoría de ellas están basadas en la realidad,
o son muy representativas de las cosas que hacen los reclusos. Pero incluso así, solo hay un límite de tiempo antes de que algunas de las cosas más comunes se vuelvan totalmente rutinarias y solo las cosas realmente más extremas resalten. La primera cosa que me viene a la mente es cuando encontré a una reclusa intentando prender fuego a su ropa con un encendedor que había introducido de contrabando en su... Ya sabes. No tengo idea de por qué intentaba quemarse así, pero lloró cuando la descubrí, no porque estuviera agradecida de que la detuviera o algo así, sino porque le dije que tendría que quitarle su encendedor. Le dije que lo deslizara bajo la puerta y así lo hizo. Luego la dejé llorando. Luego está la chica que encontré medio muerta porque se había colgado con una sábana. Estaba tan convencido de que estaba muerta, pero otro oficial corrió a darle RCP y ella despertó tosiendo y escupiendo, y luego sobrevivió. Fue casi la cosa más loca que había visto. Juro que estaba casi azul, y al minuto siguiente estaba sentada, bebiendo agua y agradeciéndonos por bajarla. Pensarías que estaría enojada porque la detuvimos, pero supongo que las personas simplemente se quedan atrapadas en el momento, y cuando se dan cuenta de lo que casi tiran por la borda, están agradecidas de que las ayudaras a detenerse. Otra vez, una chica afirmó que estaba teniendo un ataque al corazón, pero ninguno de nosotros le creyó ya que había hecho un truco muy similar fingiendo estar enferma y luego nos atacó o intentó escapar. Pero luego, después de que cambiara el turno, un oficial masculino nuevo estaba en el ala de la chica, y de repente empezó a dudar de que ella estuviera fingiendo. El idiota abrió la puerta de su celda, se arrodilló junto a ella, y antes de que pudiera hacer algo, ella lo agarró por el cuello, lo tiró hacia abajo y hundió sus dientes en la piel de su mejilla. Para cuando llegó el equipo de intervención, nuestro nuevo oficial tenía un pedazo de cara faltante, y escuché que la mordedora recibió una paliza tremenda antes de rendirse. Ella obtuvo cargos de asalto agravado por un prisionero. El oficial masculino necesitó 12 grapas y nunca regresó. Luego estaba esta otra reclusa, una chica mucho más agresiva y corpulenta que decidió que quería morir. Intentó saltar desde el segundo piso, pero un oficial cercano la vio hacerlo y la agarró. Pero en lugar de intentar empujar al oficial antes de saltar, la chica pesada decide que se llevará al oficial con ella. Ambos estaban tambaleándose sobre la barandilla antes de que llegara un guardia del sur para jalarlos a ambos de vuelta. Pero escuché que por unos segundos parecía que tanto el oficial como la reclusa terminarían en el hospital esa noche. Esa reclusa siempre era problemática, creo que porque sabía lo físicamente dominante que era. El único problema era que a algunas chicas simplemente no les importa qué tan grande sea su oponente. Una chica me dijo que hacen ataúdes de su tamaño también, señora. Estaba acostumbrada a que las chicas retrocedieran en el mundo real, pero en la cárcel eso no es algo tan común. La misma chica terminó siendo apuñalada en la parte posterior de la cabeza por otra reclusa. La shank penetró su cráneo y terminó con daño cerebral. Nada grave, pero pasó mucho tiempo en rehabilitación trabajando algunos problemas motores. Pero entonces, lo que me hizo quebrar y simplemente alejarme no fue nada que hiciera algún recluso. Fueron mis propios compañeros de trabajo los que me empujaron al límite. Teníamos esta guardia femenina. Juro que consiguió su trabajo bajo la mesa o algo así, pero era la peor. Todos temían trabajar con ella porque sabían que tendrían que trabajar el doble para compensar su pereza e incompetencia. Se decía que la iban a despedir la próxima vez que se equivocara, pero cuando lo hizo fue de una manera más grande de lo que cualquiera podría haber esperado. Se saltó varias rondas de inspección y luego, cuando finalmente se levantó para hacer una, encontró a un recluso masculino colgado en una celda. A diferencia de cuando encontré a la chica colgada, no había forma de traer a este tipo de vuelta. La gente decía que había estado muerto durante horas, y se suponía que debíamos hacer rondas cada media hora o algo así. Pensamos que la cárcel la iba a responsabilizar, pero por eso creo que estaba conectada. La cárcel intentó encubrirlo todo, como un encubrimiento real. Creemos que alguien falsificó papeleo para cubrirle el trasero, y terminó siendo empujada y no echada, lo que significa que tuvo la oportunidad de renunciar sin ser deshonrada. Lamentablemente la situación solo empeoró después de eso. La cultura dentro de la cárcel se volvió más tóxica y desconfiada. Los oficiales que intentaban hacer bien su trabajo se encontraban cada vez más frustrados. La moral estaba por los suelos, y muchos comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir en un lugar,
donde no solo los reclusos, sino también algunos de los que deberían estar a cargo, eran parte del problema. Lo que más me dolió fue ver cómo algunos de mis colegas más honestos y trabajadores comenzaron a desmoronarse bajo la presión. Algunos dejaron el trabajo, otros se volvieron cínicos y desinteresados, y eso me hizo cuestionar aún más mi permanencia allí. Por otra parte, la situación con la oficial que evitó la deshonra tras su negligencia grave solo reforzó la percepción de impunidad y favoritismo. Las reglas parecían aplicarse de manera desigual, y eso corroía aún más la integridad de nuestro trabajo. A pesar de los informes y las quejas, poco cambiaba, y la frustración de saber que no solo estábamos lidiando con delincuentes tras las rejas, sino también con una administración que no parecía interesada en mantener estándares de justicia y seguridad, era abrumadora. Finalmente llegué a un punto de quiebre. No podía seguir trabajando en un sistema que no solo no apoyaba a sus empleados en su esfuerzo por mantener un entorno seguro y justo, sino que además encubría los errores graves por razones políticas o de otra índole. La decisión de dejar mi puesto fue difícil, sobre todo porque sabía que dejaba atrás a colegas que aún intentaban marcar la diferencia, pero para mi bienestar mental y emocional era necesario alejarme. Después de mi salida, me tomé un tiempo para reflexionar sobre mi experiencia y decidí canalizar mi energía hacia algo más positivo. Empecé a trabajar en programas de rehabilitación y reintegración para exreclusos, un área donde sentía que podía hacer una diferencia real sin la carga de la política interna de la prisión. Aunque mi tiempo como oficial de correcciones fue desafiante y a menudo desalentador, me enseñó mucho sobre la resistencia humana, la complejidad de la justicia y la necesidad de sistemas de apoyo sólidos tanto para los reclusos como para los empleados. Fue una etapa de mi vida que nunca olvidaré, una que me formó de maneras que nunca imaginé y me impulsó a seguir trabajando por un cambio positivo en el sistema de justicia penal. He trabajado para muchas empresas constructoras a lo largo de los años, y en un momento trabajé como lo que básicamente era un supervisor para una pequeña pero muy exitosa empresa local. Era un trabajo duro, y el jefe a veces podía ser un verdadero imbécil, pero el pago era increíble. Contratábamos trabajos increíbles, pero dado que nadie más los quería o podía terminarlos a tiempo, la empresa básicamente podía poner su precio. El pago variaba de un trabajo a otro, y algunos parecían menos valiosos que otros, pero era mucho más de lo que recibiría de otras empresas en la zona, así que estaba bastante contento con eso. El único problema era que no era el trabajo más estable, porque si no había nada disponible, no trabajábamos. Hasta que un día nuestros problemas se resolvieron. Estaba en desarrollo una urbanización de viviendas aproximadamente a medio camino entre nosotros y el próximo gran pueblo. El consejo local ya había contratado a una empresa nacional para hacer el trabajo, pero aparentemente hubo un malentendido sobre la fecha proyectada de finalización, y la gran empresa se retiró. Esto dejó al consejo completamente en la estacada, ya que ya habían firmado el contrato para la demolición de una antigua urbanización. Básicamente, si los bloques no se construían, mucha gente iba a quedarse sin hogar al llegar el otoño, y ahí fue donde entramos nosotros. Según el jefe de la empresa, podríamos terminar el trabajo por debajo del presupuesto y antes de lo previsto, y nuestro arma secreta eran los turnos nocturnos. Si los turnos estaban escalonados entre todos los chicos que trabajaban allí, podríamos tener un grupo trabajando de día y otro de noche y terminar todo el trabajo en unos pocos meses. Todo lo que teníamos que hacer era echar los cimientos y la albañilería, y luego otra empresa vendría a hacer la decoración, por lo que todo debía estar listo para una fecha determinada. Ya entiendes la idea. De todos modos empezamos el trabajo y todos estábamos haciendo una semana de días seguida de una semana de noches, y luego alternando con la otra mitad de la empresa. Los días estaban bien, pero las noches se volvieron muy difíciles muy rápidamente. Como cualquiera que haya hecho turnos nocturnos serios te dirá, tu vida diurna no se detiene. Aquellos con niños tenían que llevarlos y traerlos de la escuela, o había citas médicas u otras cosas por hacer. Un grupo podría comenzar una semana de noches animado y dispuesto, pero para cuando llegaba el sábado por la mañana, estábamos prácticamente listos para caer muertos. Esto empeoró cada vez más con las semanas y los meses, con todos quejándose de estar demasiado cansados,
pero tampoco queríamos tirar la toalla y arriesgarnos a romper el plazo, lo que a su vez habría puesto todo el contrato en riesgo. Los muchachos bromeaban sobre que algún tipo de accidente sucedería, pero todos mantuvimos la cabeza en su lugar, evitamos cortar esquinas y, de lo contrario, nos mantuvimos seguros en el trabajo. Pero eso no se puede decir de todos en el sitio, y al final, supongo que fue un caso de lo inevitable finalmente ocurriendo. Habíamos tenido esta enorme grúa móvil de 500 toneladas en el sitio durante algunas noches, completamente nueva en alquiler. La estaba operando un hombre experimentado y un aprendiz. Una noche, la grúa estaba en uso moviendo algunos paneles de acero, cuando por alguna razón el aprendiz decide hacer uno de sus trabajos más tarde más temprano. Probablemente pensó que estaba en un lugar seguro considerando que la grúa estaba operando en el lado opuesto de él, y probablemente también pensó que podría terminar antes limpiando la cubierta, antes de lo que usualmente hacía. De cualquier manera, cometió un gran error de juicio, solo que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. No pensó que estaba en lo que podrías llamar el área de oscilación de la grúa, pero lo estaba. Eso no quiere decir que no haya un lugar seguro, solo que él no estaba en él, y de repente, los chicos de Precast necesitaron una caja de placas de otra área del sitio. La grúa gira hacia el otro lado y eso fue todo. Todo lo que escuché al principio fueron un montón de gritos realmente frenéticos y asustados, así que supe de inmediato que algo estaba terriblemente mal. Corrí para encontrar que el aprendiz había quedado atrapado entre los contrapesos masivos de la grúa y la cubierta que estaba limpiando. Lo aplastó tan mal que su cuerpo simplemente se desintegró cuando los contrapesos fueron retirados. Supongo que si cada hueso de tu cuerpo ha sido aplastado en pedazos, no queda mucho para mantener a una persona unida. Fue lo peor que he visto en mi vida. Honestamente, fue horrible y nunca lo olvidaré. Ahora soy un absoluto bastardo cuando se trata de salud y seguridad, como un maldito sargento de taladro. Algunos de los chicos más jóvenes piensan que soy solo un idiota, pero prefiero ser un idiota cuyos aprendices pueden volver a casa con sus padres que un tipo simpático en sus malditos funerales. Todo el episodio posterior también fue sombrío. La familia del chico intentó llevar a la empresa a juicio, ya sabes, tratando de sacarles mucho dinero, pero la empresa pudo probar fácilmente que el chico estaba haciendo algo que sabía que no debía hacer. Tienes que firmar todo tipo de papeles diciendo que has entendido lo que te han dicho en términos de seguridad en el lugar de trabajo. Así que si violas alguno de ellos y te lastimas en el proceso, básicamente no tienes una pierna legal sobre la que pararte. Honestamente fue desgarrador para la familia. No creo ni siquiera que estuvieran en eso por el dinero. Solo necesitaban a alguien a quien culpar. Cuando estás en ese periodo de duelo, no quieres aceptar que fue culpa de tu ser querido que perdieron la vida. Es demasiado pronto para tener eso en tu cabeza. Pero luego el jefe de esa empresa perdió mucho sueño por eso, pensando para sí mismo, ¿podría haber evitado eso de alguna manera? Ya sea a través de más capacitación en salud y seguridad o manteniendo a los aprendices a un estándar más alto antes de contratarlos. Fue horrible para todos los involucrados, pero especialmente para la familia, y especialmente para los compañeros que tuvieron que ver lo que quedaba del pobre chico después del accidente. Ellos también tuvieron su buena parte de noches de insomnio, al igual que yo. La tragedia realmente sacudió a toda la empresa. Nos hizo reconsiderar nuestras prácticas de seguridad y cómo podríamos mejorarlas para evitar que algo así volviera a suceder. La dirección de la empresa implementó nuevas políticas y procedimientos más estrictos, se incrementaron las capacitaciones en seguridad, y se hizo un esfuerzo consciente para asegurarse de que cada trabajador, especialmente los nuevos y los aprendices, comprendieran completamente los riesgos asociados con el trabajo y cómo manejarlos de manera segura. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la atmósfera en el trabajo nunca volvió a ser la misma. Había un sentimiento palpable de precaución y temor entre nosotros. Todos éramos más conscientes de nuestros alrededores y mucho menos propensos a tomar atajos, sin importar cuán pequeños o inocentes parecieran. La memoria del accidente se cernía sobre nosotros como una sombra oscura, recordándonos constantemente lo que estaba en juego. A medida que pasaba el tiempo, algunos de los trabajadores que habían estado en el sitio durante el accidente decidieron dejar la empresa. El recuerdo del incidente era demasiado para manejar, y encontraron que no podían seguir trabajando en un lugar que les recordaba constantemente sobre aquel día fatídico. Para mí,
Este evento fue un punto de inflexión. Me volví más vocal sobre la seguridad en el lugar de trabajo, a menudo al punto de ser percibido como demasiado estricto o incluso autoritario por los nuevos. Pero yo sabía que si ser estricto podía evitar incluso un solo incidente, valdría la pena. El impacto del accidente también me llevó a involucrarme más en las iniciativas de seguridad a nivel de industria. Comencé a asistir a conferencias sobre seguridad en el lugar de trabajo, participando en paneles y seminarios. Quería usar mi experiencia para educar a otros sobre la importancia de la seguridad en la construcción, esperando que mi historia pudiera inspirar a otros a tomar la seguridad más en serio y evitar que otra familia tuviera que pasar por lo que la familia del aprendiz tuvo que soportar. El dolor y la pérdida que presenciamos ese día nos cambiaron a todos de alguna manera. Nos enseñó de la manera más dura posible que la seguridad nunca es algo secundario en nuestro trabajo. Es fundamental, vital, y nunca debe ser comprometida, sin importar las circunstancias. Y aunque las cicatrices del recuerdo pueden desvanecerse con el tiempo, las lecciones aprendidas permanecerán con nosotros siempre, guiando cada decisión que tomamos en el sitio de trabajo. Trabajé como enfermera en cuidados paliativos durante 3 años, principalmente en turnos de noche, así que tengo un par de historias horribles para compartir. La primera implica un sangrado pulmonar masivo. Este hombre tenía un tumor en los pulmones y siguió creciendo hasta que básicamente reventó una arteria. Personalmente acababa de acostarlo y había salido de la habitación no más de 5 minutos cuando escuché a su esposa gritar después de que algo húmedo golpeara el suelo. Corrí de regreso y vi tanta sangre saliendo de la boca de este hombre. Mandé a su esposa fuera de la habitación bajo el pretexto de limpiar, pero sabía que solo le quedaban unos minutos de vida. Tomé su mano y le dije que todo terminaría pronto. Intentó hablar, pero solo salieron unos débiles gorgoteos. Es horrible ver a alguien tan asustado, especialmente cuando no puedes hacer nada por ellos. Me rogaba que lo ayudara a respirar de nuevo, pero a menos que alguien esté en la mesa de operaciones, simplemente no hay nada que puedas hacer por ellos, excepto consolarlos mientras pasan. Entró en shock después de 1 o 2 minutos y finalmente murió 10 minutos después. Recuerdo cómo el suelo a su alrededor estaba de un rojo profundo y pegajoso por toda la sangre coagulada, y cómo tomó 2 lavados en caliente para sacar todas las manchas de mi uniforme. He visto algo similar en un paciente que sufrió una ruptura súbita de varices esofágicas extremas. Para quienes no saben lo que es, tienes vasos sanguíneos en y alrededor de tu esófago, como es el caso en la mayoría del cuerpo. En pacientes con enfermedades hepáticas o insuficiencia hepática, la incapacidad del hígado para hacer su trabajo causa una enorme cantidad de presión. Esta presión aumentada en el suministro de sangre del hígado hace que la sangre sea empujada hacia los vasos conectados al hígado, y estos vasos sanguíneos inflamados se llaman varices esofágicas. Piensa en hemorroides del esófago. Pueden variar en gravedad y la mayoría de las veces son indetectables hasta que una ecografía lo confirma o si ocurre un sangrado. Hay medicamentos que calman algo el vaso, pero es un problema crónico que no se puede revertir y solo empeora. Para ponerlo de la manera más sencilla posible, tienes estas bombas de tiempo en todo tu cuerpo superior y tarde o temprano una de ellas va a explotar. Tuve otro paciente, un alcohólico de 32 años que estaba pasando por un fallo orgánico crónico y simplemente no podía salir de él. Había intentado rehabilitación antes. Había sido candidato para un trasplante de hígado en un punto. Pero hay un umbral. Si una persona está tan enferma que moriría independientemente de un trasplante, un médico no va a desperdiciar la cirugía. En esencia, el hombre se bebió hasta salir de la candidatura para un trasplante y entrar en una tumba prematura. Fue admitido en el hospital porque necesitaba un drenaje para sacar los litros de fluido que se acumulaban en su abdomen debido al fallo hepático, pero la acumulación de toxinas también estaba causando insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios severos. Durante esta hospitalización, tomó la decisión de ser DNR o DNI a los 32 años, lo que significa no resucitar. Pensamos que ese sería el fin de él, pero milagrosamente hizo una especie de recuperación y logró avanzar hasta poder caminar alrededor del pabellón. Fue dado de alta prometiendo limpiarse,
pero fue admitido en el departamento de emergencias unas semanas después con vómitos controlados. Había caído de nuevo en la bebida. Había tenido una borrachera, y eso directamente lo mató. Poco después de llegar a nuestra unidad, y a pesar de administrarle varios medicamentos antináuseas, su vómito pasó de parecer bilis a sangre pura. Nunca había visto tanta sangre salir de una persona, y de una manera tan violenta, dolorosa y desordenada. Intentamos reemplazar toda la sangre que estaba perdiendo con la esperanza de que las varices dejaran de sangrar, pero no lo hicieron, y aunque trabajamos incansablemente tratando de mantenerlo con vida, comenzó a perder la conciencia y su respiración se hizo lenta, y un ritmo cardíaco irregular rápidamente se convirtió en taquicardia ventricular prolongada, que es cuando las cámaras inferiores del corazón laten muy rápido en rápida sucesión, que obviamente es algo que no quieres normalmente. Normalmente consideraríamos la desfibrilación en ese punto, pero debido a que había optado por un DNR, simplemente tuvimos que retroceder y dejar que sucediera. Su ritmo cardíaco rápidamente se deterioró aún más en una tasa lenta y muy anormal en ritmo, y luego comenzó a fallar completamente. Los pequeños blips en el monitor eran raros en ese punto, y su respiración había pasado de jadear unas pocas veces cada minuto a nada en absoluto. He estado en situaciones así donde el personal está devastado por no haber podido salvar la vida de alguien. A veces parece que alguien está a punto de superarlo, y luego simplemente se van y el médico lo declara. Pero esa vez fue la primera vez que, en lugar de la sensación de pérdida y frustración que todos simplemente tienen que tragarse para poder continuar, hubo una sensación de alivio. Este sentido casi indescriptible de alivio en toda la sala, porque ya no estaba sufriendo más. Hasta el día de hoy, lo que sucedió en esa sala sigue siendo el ejemplo más desgarrador de lo que puede hacer la adicción, y el resultado fue la muerte más miserable y evitable que he presenciado.